Cuando el hombre iniciaba su paso en el mundo, era recolector. Veía las plantas, se podría decir que incluso era vegetariano, ¿no? Antes de que descubra el fuego y la caza o la pesca. Primero tenía que alimentarse de lo que había en la selva, en la naturaleza, como lo relata la Biblia, en el Edén. Y había toda clase de alimentos, frutas, vegetales, ¿no? Y era un recolector. Tenía esa facilidad hasta, según la Biblia, por un error de querer ir más allá, pasar sus límites, tuvo que ingeniárselas para ganar el alimento con el sudor de su frente. Y efectivamente, también corrieron un riesgo. En el incanato, que es donde corresponde nuestra historia, fue algo similar para los primeros hombres. Pero luego se dieron cuenta que de los alimentos que comían, tiraban los restos, entre ellos las pepas, por no decir las semillas, y estos volvían a brotar. Se daban cuenta que al mover la tierra y haber agua, ¿no?, con las lluvias, pasaba un proceso de fertilización, ¿no?, de agricultura, de comportamiento de la tierra, y finalmente la planta emergía. Entonces el hombre se dio cuenta que podía sembrar, y esta vez ya se iba trasladando y buscaba campos de tierra también que sean fértiles, ¿no? También se percató que los residuos de los animales, por no decir las heces, eran el abono natural, que al ser combinado con la tierra la hacía más productiva y de mejor calidad del fruto. Algo curioso, ¿no? De lo que eliminas puede salir algo maravilloso. De esta forma fue avanzando y el alimento nunca faltó, porque recién se estaba poblando la tierra. Si bien se conquistaba territorios a través del Tahuantinsuyo, se permitía que las regiones siguieran subsistiendo en sus religiones y en sus producciones. Y es importante resaltar y destacar el trueque, ¿no? Porque al ser un país altitudinal, había lugares donde la siembra era más escasa, entonces se tenían que adaptar a alimentos de la zona, y por lo general era la crianza de animales, ¿no?, como la alpaca, el guanaco, la llama. Y al tratarlo se dieron cuenta que el fuerte frío era como una congeladora, ¿no? Y mediante un proceso podían hacer de que la carne se disecara con sal, ¿no?, que la conseguían también de algo natural, y poder extender o prolongar la vida útil de la carne. Igual con la papa, ¿no? Al hacer el chuño, ¿no?, hacían un proceso. Y este producto, ¿no?, lo podían bajar hacia la costa, hacer un intercambio o trueque con pescado, ¿no?, o alimentos agrícolas que sí se podrían producir a baja altitud, y ellos le dejaban su carne, ¿no?, el chuño, todo producto que pudiera subsistir en altura, y se daban en las mismas proporciones, hasta que poco a poco llegó el intercambio a través de la moneda, ¿no?, y se hacía un pago para poder adquirir productos de diferentes regiones. Pero justo en estas semanas, ¿no?, porque acá viene la reflexión, es hablar de la agricultura, y más que la agricultura,
de la naturaleza, del campo y el respeto hacia ella, ¿no? Y un poco más, o en conjunto, hablar del hombre agricultor, el hombre del campo, aquel que nos brinda sus mejores frutos. En el imperio, las primacías o los productos de mejor calidad eran para la nobleza, para el rey inca, ¿no? Y su séquito. Incluso decían para poder dar los ritos que se hacían, ¿no? Los pagos. Entonces, lo que iba de segunda clase o bajaba la calidad, ya iba quedando para comercializar y para el pueblo, ¿no? Y aún así seguían siendo productos buenos que permitía la alimentación. Con el tiempo crece la población y se requiere una industrialización, y por eso salta la revolución industrial. Y también nacen los conflictos de intereses, porque el mal llamado indio, ¿no? Era un campesino, vamos a decir hombre del campo, y que en realidad debería decirse alto andino, tenía sus tierras y producía según sus necesidades, ¿no? Pero no tenía el apoyo suficiente, y encima le expropiaban sus tierras. De diferentes épocas, con la conquista de los españoles, es una parte, ¿no? Las tierras se quitaban por temas mineros, de minerales, ¿no? Y también para la agricultura del rey. Y los esclavizaban para que cultiven el campo. Ya después viene la libertad con Ramón Castilla en el siglo XVIII, pero aún así, de una manera u otra, hacían la ley como una trampa. Y si bien las tierras volvían a pertenecer al agricultor, habían terratenientes o grandes feudales que tenían el poder para expropiar y retirar esas tierras, ¿no? O se las compraban y les hacían trabajar por ellas, pero a poco precio, ¿no? Siempre el capitalista se aprovechaba al máximo, ¿no? Pocos los verdaderos personas que se preocupan, ¿no? Para lograr una ayuda, ¿no? Verdadera hacia el hombre del campo, un respeto hacia la tierra, ¿no? Porque no le hemos tratado bien con la contaminación, con la forma de vivir que hemos tenido, ¿no? El control de la natalidad también ha sido importante. Al no haberlo, hace de que las tierras se tengan que sobreproducir usando elementos orgánicos sintéticos, ¿no? Lo cual ha hecho que la tierra se dañe y que los alimentos ya no sean de calidad, sean inflados. Es difícil encontrar un producto orgánico, y si lo encuentras es de un alto precio, es muy caro. Por ello es importante rescatar el valor de la tierra y el valor del hombre que la cultiva, el cual merece un mejor trato, un mejor reconocimiento. No de repente con el Día del Campesino, ¿no? El Día del Agricultor o el Inti Raymi, ¿no? Que son festividades que pasan, sino con un verdadero trato igualitario a través de sus gobernadores regionales, ¿no? De nuestras fuerzas políticas, en la cual se debe respetar sus derechos y subvencionar los costos de producción. Porque ¿cómo podríamos nosotros responder si a nuestra mesa llega un kilo de papa a un sol o 2 soles, y cuando terminó o se realizó la producción tomó meses, ¿no? De preparar la tierra? Inversiones en semilla, inversiones en agua, en cuidado. Todo esto nos lleva a la reflexión, porque si el agricultor despierta o se molesta y deja de producir, realmente no tendríamos alimento para vivir. Por eso un saludo especial al hombre del campo, por su día y por siempre.